Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile. Y lo que están visualizando no estoy de broma, ya saben, todo huele a porritos, claro que sí, porque se viene Snoop Dogg, motherfucker is going on, claro que sí, para Call of Duty Mobile. Pero antes de empezar este pedazo de video, deja tu poderoso like, suscripción, muerte, que es lo más importante, y activa la campanita. Ahora, vamos a pausar eso poco a poco porque, bueno, primero que nada, este es el operador que se ha filtrado actualmente. Y sí, al menos no vamos a tener un recolorado tal cual como pasó con la skin de Ozuna, con el Mercenario 5, que fue una colaboración horrible, tengo que ser sincero con ustedes. A ver, hubiera sido bonito que hubiera sido en lote. No es horrible, la colaboración a mí me gustó, pero en caja no me gustó. Hubiera preferido ruleta, honestamente, también te lo digo. Pero al fin y al cabo esa colaboración fue en lo que fue cajas. Bueno, en fin. El operador, el personaje, la skin de Snoop Dogg, para el que no lo conozca, en serio, querete, loco. O sea, digno exponente del hip hop. Honestamente te lo digo. Uf, qué god, sinceramente. El entretiempo del Super Bowl, el que no lo vio, pues lamentablemente te perdiste algo súper gigante. Y si no lo has visto, ¿qué esperas para ir a verlo? Ok, Snoop Dogg llega a Call of Duty Vanguard Warzone y llega a Call of Duty Mobile. Sí, claro que sí, sí, señores. Eso no estoy de broma. Todo apunta de que este operador vaya a ser igual, muy igual, parecido actualmente a lo que va a salir para Vanguard y, Warzone. Sí. A ver, primero que nada, antes tuvimos una colaboración de Call of Duty Ghosts con lo que fue Snoop Dogg hace mucho tiempo, con las Snoop Dogg Voice Pack, que básicamente te anunciaba el juego. Ok, perfecto, me sirven. Ahora, todo apunta de que la emblemática de Snoop Dogg, como siempre, es full porro. Y yo siempre voy a decir lo que decía el Tito Auronplay, y siempre lo voy a decir. Porros no, sumitos sí. Claro que sí, claro que no puede faltar eso, ¿verdad? Cositas de la vida, en fin. Un cigarrito, pero un cigarrito no pasa nada. Un cigarrito, y te acabas fumando un porro así de grande y yo me cabreo. No fumes porros, fúmate este baile, nene. Pues aquí tenemos actualmente la fecha en que va a salir para Warzone y Vanguard. Tengo entendido que va a salir para el 19 de abril para Vanguard y Warzone. Y va a llegar primero Call of Duty Mobile para el 1 de abril. Estamos hablando que en un plazo de 2 semanas tendremos la primera colaboración de la temporada número 3. Y este es un starter fan pack que hicieron actualmente para el Tito Snoop Dogg. Va a estar llegando una skin que, pues, voy a ser sincero con ustedes. Si sale en ruleta, pues igual la voy a adquirir. Pero me gustaría que saliera en lote para que todo el mundo la podría adquirir más sencillo, más barato, más fácil. Porque sé que es una colaboración que a muchos les encantaría tener actualmente, porque si son fan de este género y si son fan igual también de este personaje como lo que es Snoop Dogg, como es en mi caso, que me encanta pues su música, me encanta lo que hace, pues está bien, cositas menos, cositas más. Ok, eso hablando del Tito Snoop Dogg, que se fumaron un porrito. Ahora, siguientes cosas muy importantes, las míticas van a regresar. La temática de la temporada 3 no va a ser de la Segunda Guerra Mundial, tampoco va a ser de la Guerra Fría, ya para que lo sepan. A pesar de que la Mac 10 y el Koshka de Black Ops 4 van a estar en esta temporada, lo más seguro. Pero lamentablemente debo decirte que no va a ser de los años 80. Cosa que es tan tonto pensarlo si Call of Duty Mobile incluso va a traer el mapa de Miami con estos colores muy ochenteros, muy de Vice City. Para que no lo sepa, Grand Theft Auto Vice City, joyita. Entonces ¿qué es lo que querés hacer con esta temporada número 3? Que tenemos pequeños teasers, algunos que otros cositos recolorados de esos años muy célebres, todo el mundo lo sabe, incluso son colores que pues representan la época de lo que es la Guerra Fría, o mejor dicho de los años 80, entre los años 80 y 90, todo apunta incluso de que pueda que regrese Rambo, o incluso John McClane, perdón, el del Duro de Matar, tal cual, que es Bruce Willis. Y que venga Rambo con Sylvester Stallone, mejor dicho, por su personaje, porque pues los años 80, temática que pues se ha tocado y que se ha visualizado conforme a todo esto. Y también teniendo en cuenta de que va a venir Snoop Dogg para lo que es el 1 de abril. Sí, ya sé que es April Fool's Day para los United, para que no lo sepa, Día de los Inocentes. Pero no creo que estén jugando con esto, básicamente, porque lo anunció Call of Duty Mobile, Call of Duty Latam y demás cositas de la vida del entorno. No estoy de broma. Ahora, hay que hablar sobre el tema zombies. El tema zombies lo dejan al lado, lo van a quitar completamente del apartado, como siempre, que tenemos en la lobby. Lo van a dejar en sección de eventos. Vamos a ver qué pasa con el modo zombie. Ya dicen que no van a regresar con el modo zombies clásico, porque parece que la gente ya ni lo juega, ya le vale madres y cositas venos y cositas de la vida. Ahora, en fin, vamos a tocar esto un poco, porque es que Activision la ha regado. Ok, primera cosa. Ya no se puede eliminar la cuenta de Call of Duty Mobile con el UID ni con el ID. Ya no se puede. Esto confirmado por Activision. ¿Qué es lo que pasa? Voy a quitar el YouTube Name para que lo vean.
esta actualmente es el nivel de configuración, el de settings, que pues tenemos actualmente en Call of Duty Mobile. Ok, disculpen, pequeña transición. Me llamaron justamente y tuve que ir a atender. En fin. ¿Qué es lo que pasa con esta imagen? ¿Están visualizando dónde está la flecha? Claro que sí. Dice delete, eliminar. Ahora se puede eliminar las cuentas normalmente conforme entres a la cuenta ya de manual si vas al último apartado de settings que tenés en el apartado de política legal y cerrar sesión. Esto en Apple. ¿Por qué digo que es Apple? Tenemos en la parte superior la cuenta de Call of Duty Facebook y Apple. O Apple ID o iCloud, como quieran decirle, da igual. En fin, esto lo publicó Mordolaz y le dijo: ¿qué necesidad tenés Call of Duty Mobile de que se puedan eliminar cuentas? En serio, o sea... Ahora solo digo, si alguien tiene tu cuenta, ya es como que valga madre. Básicamente es como que quiero eliminar la cuenta. La eliminamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para eliminar la cuenta completamente, se tiene que pasar un lapso de 7 días. Al menos hay un lapso de 7 días. La troleada la podés sustentar al menos en dado caso que pues no te conectes por 7 días o algo por el estilo. Entonces, luego de que vos eliminás la cuenta, tenés un lapso de 7 días para poder recuperar si utilizaste ese botón o te lo utilizaron o te hicieron la broma pesada de eliminarte la cuenta. ¿Qué necesidad había de eliminar cuentas Call of Duty Mobile? Es más, ¿quién diablos quisiera eliminar su cuenta de Call of Duty Mobile? Es más, si teniendo skin, teniendo pases de batalla y demás cositas de la vida, ¿por qué quisieras eliminar tu cuenta? Al fin y al cabo siempre pienso de que es una trolada de media, pero al menos ya no te pueden eliminar la cuenta con el UID y el ID. Que bueno, puede afectar o no puede afectar. Cositas que pueden decirse y cositas que no pueden decirse, claro que sí, de lo que es el entorno global. Ok, pasemos con la noticia más importante, más de importancia, que a mucha gente le encanta, quiere saberlo, quiere disfrutarlo. Vuelven las armas míticas en para ti. No estoy de broma. Van a volver, y van a volver muy bien. O sea, no... Vuelven con Ghost Azrael y la M13 Mythic. O sea, la mítica, claro que sí, la favorita. La favorita de la gente, vuelve. Va a ser la primera ruleta que va a regresar. Esto confirmado por los desarrolladores. Parece que de las míticas, la favorita es la M13 con el Ghost Azrael. Concuerdo, yo creo que la segunda sería la Asval. Según mis gustos, sí, la Asval sería la segunda. Y pues me alegra mucho, pero te voy a decir algo. Esto es para la gente que quiere gastar un chingo de reales, o para la gente que no tenía en su momento y ahora quiere gastar. Está perfecto, me sirve, me alegra. Pero me gustaría que le metieran mitad de precio a todas las ruletas recoloradas que vuelvan. Porque al fin y al cabo es lo que yo pienso. O sea, si vas a volver a remeter de un solo una ruleta, al menos que sea mitad de precio, ¿no sé? Porque ya es como que... para que la gente la pueda conseguir, pues, no sé. O sea, prefiero de que las ruletas cuesten menos a este paso. Pero bueno, en fin. Van a regresar las ruletas míticas. Esta es la primera. Todo apunta a que la siguiente pueda que sea incluso la Asval mítica con el Templario. Ojalá y sí. Sí te lo digo. Ojalá y sí se pueda. A ver, viendo bien todo lo especificado por parte de nuestro compañero Activision y todo lo que nos ha enseñado y nos ha mostrado conforme a esto, pues viene bien. En buena manera. Y también teniendo en cuenta de que Snoop Dogg va a ser la nueva colaboración de Call of Duty Mobile. Ok, en colaboraciones cualquiera puede ser bueno. Pero hace poco estábamos hablando de algo muy importante. O sea, digo yo que es muy importante. Así que discúlpenme, pero... ¿qué es lo que pasa de esto? Me van a decir, es sencillo. Es sencillo. Pero bueno. Leí hace poco que decía Call of Duty Mobile no está muerto ni nunca lo va a estar. Y estoy de acuerdo con eso. Pero él solo se está matando. Y estoy muy de acuerdo con eso. Vamos a ver qué se cuece. Se viene la nueva temporada 3. Y recuerden, leaks, teasers y demás cositas la siguiente semana. Estoy hablando por los desarrolladores. Se viene Snoop Dogg, claro que sí. Así que, bueno, espero que hayan gustado este pedazo de video y lo hayas disfrutado. Nos vemos en el campo de batalla. Y si es lote de Snoop Dogg, vamos a hacer sorteo. Y si es ruleta, no voy a hacer sorteo porque sale carísimo. Si es caja, tal vez unas 10 tiradas. Ustedes decidirán. Un besazo, guapos, los quiero. Claro que sí. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video. Soy Destro de 2, que hasta el sector se me los acompañe. Adiós.